Muy buenos días. Vamos a desarrollar la actividad número 4, arbitrajes en contrataciones del Estado y legislación laboral de construcción civil, en el curso de legislación de obra desarrollado con el docente y magíster ingeniero Nahuel Molero. Bueno, los estudiantes que hemos desarrollado esta actividad somos Bracho Palacios, Ronaldinho Aima, Leslie Nina y quien les habla, Blas Alanguía. Pregunta número 1. ¿Qué es y cuál es la importancia del arbitraje en las contrataciones del Estado? ¿Es lo mismo un arbitraje para el sector privado que para el sector público? Bueno, por arbitraje nosotros entendemos que es un mecanismo alternativo de solución de controversias, que es de carácter heterocompositivo y alterno al fuero judicial. ¿Qué quiere decir heterocompositivo? Quiere decir que las partes en litigio no solucionan el conflicto, sino que lo hacen a través de un tercero de manera definitiva. Bueno, el decreto legislativo 1341 señala que las controversias en contrataciones del Estado deben ser resueltas por arbitraje institucional, según acuerdo de las partes. Lo que se refiere al arbitraje ad hoc solo puede ser usado de manera excepcional en supuestos que se establecen en el reglamento. Ahora, ¿qué entendemos por arbitraje institucional? Es aquel tipo de arbitraje en el que las partes han acordado que la organización y administración del proceso arbitral se encontrarán a cargo de una institución arbitral. Y ahora, ¿qué es arbitraje ad hoc? Bueno, en este caso las propias partes son quienes regulan todo lo que son los aspectos relacionados al proceso arbitral, siendo regulados también en defecto por los árbitros. ¿Cuál es la importancia del arbitraje en las contrataciones del Estado? Bueno, el resultado del arbitraje tiene un impacto directamente positivo, no solo en lo que es la gestión de los contratos, sino en la satisfacción del interés público y la rentabilidad que buscan los agentes privados en sus contratos. Bueno, el arbitraje en materia de contratación pública ofrece a lo que son los inversionistas nacionales y extranjeros mayores garantías de un tribunal neutral para lo que es la solución de controversias, con lo cual se crea confianza en la inversión privada. El arbitraje permite además de que las controversias en contrataciones públicas se resuelvan en un menor tiempo posible en comparación a lo que es el Poder Judicial, y esto a través de un medio especializado, lo cual lo conlleva una gran ventaja, tanto para lo que son los contratistas como para el propio Estado. Arbitraje en el sector privado y el sector público. Bueno, en el sector privado encontramos que el arbitraje es de mecanismo voluntario, ya que son las partes las que deciden si utilizan el arbitraje o pueden recurrir a otros mecanismos como es conciliación o el fuero judicial. Como sabemos, son las controversias que tienen su mayor incidencia sobre lo que es el patrimonio privado. Además de que, bueno, las partes buscan lo que es la confidencialidad de estas discrepancias o controversias. En el sector público, bueno, encontramos que el arbitraje es un mecanismo obligatorio, además de que su incidencia de las controversias van a recaer sobre los fondos públicos, por lo que se requiere lo que es la transparencia, sobre todo porque estos fondos públicos pertenecen a todos los peruanos. Bueno, le doy paso a mi compañero. Bien, continuando con la exposición, la pregunta número 2 que nos dice ¿cuál cree que fue la principal motivación para la promulgación del decreto de urgencia número 020-2020 que modifica el decreto legislativo 1071 que norma el arbitraje y cuál considera que ha sido el principal impacto sobre esta ley? Bien, la normativa vigente en materia de arbitraje, o sea, la 1071, es idónea para arbitrajes entre particulares, pues ha sido diseñada bajo un modelo que rige el ámbito privado. Sin embargo, dadas las particularidades de los arbitrajes en los que el Estado peruano interviene como parte, no resulta adecuada para asegurar la transparencia de los procesos y evitar así actos de corrupción o situaciones que afectan los intereses del Estado y que generan estos a su vez graves consecuencias económicas para el país, ¿no? Bien, el objeto de este decreto de urgencia nos la da en su propio artículo 1, que nos dice objeto,
que el decreto de urgencia tiene por objeto modificar el decreto legislativo 1071, que es el que se encarga de la norma del arbitraje, a fin de impulsar las políticas públicas nacionales y sectoriales dirigidas a definir y optimizar la participación del Estado en los procesos arbitrales. Bien, como principales impactos de los artículos modificados, que por cierto son los que están aquí, por aquí arriba, que nos dice artículos modificados, en este caso tendríamos el 7, que es de arbitraje ad hoc e institucional, el 8 que es de competencia con colaboración y control judicial, el 21 que es de incompatibilidad, el 29 que es de procedimiento de recusación, el 50 que ha sido añadido, que es nuevo, que es de abandono, el 51 que es confidencialidad y publicidad, el 56 que es de contenido del laudo y 65 de consecuencia de la anulación. Bien, en resumen de todos estos, ¿cuáles son los principales impactos? Podríamos clasificarlos en los aspectos procedimentales y en aspectos de transparencia y publicidad, ¿no? En cuanto a los aspectos procedimentales, este decreto de urgencia es en parte una reacción al escándalo generado alrededor del arbitraje en los tres últimos años, ¿no? Sobre todo en la modalidad ad hoc. Esto lo hemos podido observar en noticias y otros medios de comunicación, donde ¿qué es una modalidad ad hoc, ¿no? ¿Y por qué es tan polémica? Donde la modalidad ad hoc es en donde las partes, en vez de dirigirse a un centro de arbitraje como la Cámara de Comercio de Lima o alguna otra institución similar, nombran un tribunal arbitral donde ellos se administran a sí mismos. Esto no tiene un reglamento predeterminado en cuanto a lo procedimental y también cuanto en el cobro de tarifas. Es por eso que es polémico, porque al no tener algo predeterminado, entonces sus rangos pueden salirse, ¿no? Esto que ha hecho que el decreto establece con claridad que cualquier arbitraje donde participe el Estado va a tener que ser necesariamente institucional, sea el Estado demandante o sea el Estado demandado. Otro aspecto procedimental importante es la exigencia de cartas fianzas en el caso en que en contra del Estado se otorgue una medida cautelar, o sea, que si alguien presenta una medida cautelar contra el Estado, es procedencia de que se pueda pedir una carta fianza. Bueno, como medida cautelar al demandante, ¿no? En un caso donde se esté arbitrando a favor del Estado, otorgando una carta fianza como contracautela para evitar que, si la medida cautelar fue innecesaria o abusiva, y esta genera algún daño al Estado producto del otorgamiento de la medida cautelar, hay un mecanismo sobre el cual cobrarse. ¿Esto qué garantiza al Estado? De que no se le tomen medidas cautelares a menos que la parte que esté demandando esté segura, ¿no? Luego, en cuanto a los aspectos de publicidad y transparencia, muchas veces no sabemos qué se ha decidido en un arbitraje de interés público. Ahora lo que hace este decreto de urgencia en forma resumida es publicitar el laudo arbitral y también todas las demás actuaciones del arbitraje, siempre y cuando el arbitraje se haya agotado y que no vulnere los derechos de la transparencia y la información pública. Es decir, que no pueden ser públicos en caso de que sean secretos de Estado o sean confidenciales. Continuando con la exposición, la pregunta 3. ¿Qué es y cuál es el rol que desempeña el Sindicato de Construcción Civil en los diversos proyectos de construcción del país? ¿Y qué opina del convenio colectivo firmado para el periodo 2020-2021? Como sabemos, el que es el gremio de construcción civil es un organismo de carácter gremial que busca defender y mejorar los derechos laborales, ¿no? Obteniendo mejores condiciones de salario, de vida y de trabajo. Como sabemos, cada año se tiene, ¿no? un convenio colectivo de trabajadores en donde estipula, ¿no? Por ejemplo, los acuerdos, como son los salarios, ¿no? Cuánto va a ser el aumento de los salarios, lo que es el calendario de trabajo, las cuotas sindicales, las condiciones y obligaciones del empleo, materiales, medios y personal de prevención laboral, ¿no? Lo que son los medios de promoción laboral. Esto es muy importante, a mi criterio. Ahora, si bien la formación de sindicatos es un derecho de todo trabajador, y en el caso del sector de construcción no es una excepción, ¿no? Ya que muchas veces la formación de estos sindicatos, en vez de ayudar, por decirlo así,
correcto desarrollo de los proyectos de construcción, ¿no? Como sabemos, ya que tiene sus cosas buenas y cosas malas, ¿no? El hecho de la formación de los gremios de construcción civil, ¿no? Como, por ejemplo, unas cosas positivas podrían ser de que se tiene, ¿no? Mano de obra calificada, pero en general lo que más se ve en este caso es los paros que se realizan, ¿no? Los paros, las huelgas, ¿no? Todo esto, ¿qué es lo que causa, ¿no? Solamente causa una dificultad, ¿no? En lo que es el- en el proyecto, ¿no? En la ejecución de la obra, solamente causa trabas, ¿no? Por ese lado se podría decir de que afecta de forma negativa, ¿no? Ahora, siguiente. Ahora, en cuanto a lo que es el convenio colectivo firmado para el periodo 2020-2021, en este caso pude sacar, ¿no? Los puntos más importantes. Por ejemplo, lo que es los aumentos de salarios, ¿no? En este caso se plantea, ¿no? Hacer un aumento sobre el jornal básico, ¿no? Por ejemplo, para el operario plantean 1.5 soles, para el oficial 1.15, para el peón 1.10, ¿no? Lo cual me parece algo razonable, ¿no? En lo que es el aporte a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, ¿no? En este caso acuerdan, ¿no? De que va a ser el equivalente a 6 veces el monto del aumento del jornal básico y el incremento sobre el BUC. Por ejemplo, también tocan otro punto, que es, a mi opinión, muy, muy importante, lo que es la capacitación y certificación laboral. ¿Qué se consigue con esto, no? De que se pueda tener mano de obra calificada, ¿no? Y poder determinar, ¿no? Si es que un trabajador en sí, ¿no? Es si es un operario, un oficial y un peón, ¿no? Esto mediante qué? Mediante certificados, ¿no? En este caso, por ejemplo, ellos plantean de que el empleador le debe dar la facilidad eh, para el ingreso de los evaluadores, ¿no? a la obra, ¿no? Esto obviamente tiene que ser en lo que es en la jornada laboral, ¿no? Y los certificados expedidos pueden ser por Sensico, Capeco o alguna otra organización habilitada, ¿no? Alguna otra entidad habilitada, ¿no? Ya sean públicas o privadas. Otro punto importante también lo que son los útiles de aseo, ¿no? Como sabemos por la pandemia, lo que estamos en estado de emergencia, ellos plantean, ¿no? Que se les entregue por parte de los empleadores a los trabajadores una botella de alcohol en gel, ¿no? De 400 mililitros. Esto también me parece algo muy bueno, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Algo positivo, ¿no? Muy aparte de que cada construcción debe contar, ¿no? Con su plan anti-COVID, ¿no? Pero en este caso, este punto también es algo importante, ¿no? Ya que busca proteger, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Luego también tenemos otro punto, lo que es la acción conjunta. En este caso, buscan solicitar, ¿no? Al gobierno un bono de subsistencia y recuperación equivalente a 1.000 soles para cada trabajador. En forma general se podría decir de que el convenio colectivo firmado para el periodo 2020-2021 tiene muchos puntos buenos, ¿no? Como lo son, por ejemplo, la certificación laboral, como lo expliqué, el aumento de los salarios, ¿no? La entrega de útiles de aseo, ¿no? Por ejemplo, para lo que es proteger a los trabajadores del COVID, ¿no? Y debido a esto, es que buscan, ¿no? Mejorar la calidad laboral de los trabajadores de construcción civil, ¿no? Por esto podría decir de que tiene puntos importantes, ¿no? Muy positivos, ¿no? En el convenio colectivo firmado, ¿no? Continuando con la exposición, tenemos la pregunta número 4. Describa la problemática social que se ve en las obras de construcción, ocasionado por las mafias extorsionadoras. ¿Qué propuestas de solución daría para esta problemática? Dé opiniones concisas y refuerce lo expresado con algún ejemplo práctico. Como sabemos, el boom de la construcción trajo consigo un gran avance en el desarrollo social de la población. Sin embargo, junto con este avance, trajo también consigo la aparición de mafias que trabajan bajo el nombre de sindicatos. Lo podríamos llamar pseudosindicatos, ¿no? Que muchas veces están reconocidos por el Ministerio de Trabajo, pues no son revisados sus antecedentes. Algunos no están afiliados a la CGTP o a la CTP,
cobran a trabajadores, ingenieros y hasta los propietarios de las obras. Solo en Lima, la División de Protección de Obras Civiles estimó que existen alrededor de 129 sindicatos reconocidos por el Ministerio de Trabajo, pero que en realidad están integrados por delincuentes que cobran cupos a constructoras a cambio de su seguridad. Pero ¿cómo operan estas mafias en la actualidad, ¿no? en nuestra sociedad? Quizás muchos escuchamos el tema o los llamados cupos, en el que esos grupos cobran cupos a los obreros y así los colocan a trabajar en ciertas obras, ¿no? Sin embargo, esto va un poco más allá de solo cobrar cupos a los trabajadores. Muchas veces se le extorsiona también al mismo empresario o ingeniero o arquitecto, ¿no? Se enteran de que va a empezar una construcción, entonces se ponen esos grupos de extorsionadores, investigan más acerca de la empresa, buscan a los dirigentes, a los empresarios en sí, y les empiezan a contar cómo es que saben de su familia, de su vida. Y es así que piden cierta cantidad de dinero a cambio de su seguridad. O muchas veces también no solo cobran dinero preciso, ¿no? Sino cobran el 1 o 2% del total de la obra ejecutada. Aparte que piden también el 30% de cupos, o sea, que el 30% de trabajadores sea del sindicato. Es decir, estas mafias extorsionadoras, aparte que piden dinero a la empresa, piden que el 30% sea para el sindicato, pero cobran a los obreros para que estén dentro de ese 30%, ¿no? Entonces ahí se ve el tipo de jugada que esos grupos de extorsionadores hacen, ¿no? A fin de recaudar dinero. Y muchas veces, ¿no? Este cobraje a los obreros podría ser 10, 20 soles semanales, ¿no? Por cada uno de ellos. Y si se habla nomás de una gran cantidad de obreros, pues se tiene una gran cantidad de ganancia para este grupo de pseudo extorsionadores, ¿no? No contento con ello, este grupo de extorsionadores también venden polladas, parrilladas, ¿no? Para seguir sacándoles dinero a sus trabajadores, empresarios y hasta los propietarios de las obras, ¿no? Eso lo agrega Luis Villanueva, el jefe de operaciones de la CGTP. Y ahora, incluso ya yendo a la actualidad, esta problemática no ha parado. Si bien el 2020 tuvo un pequeño pare el sector construcción, ya a partir de la reactivación económica y la reactivación de las obras, no solo se reactivó las obras, también se reactivaron estas mafias, ¿no? Es así que Luis Villanueva recalca este llamado de alerta, ¿no? Para que las empresas estén alertas a estas mafias extorsionadoras y bueno, ¿no? Por poder darle frente de una vez, porque muchas veces tanto los trabajadores como los empresarios, por miedo a represalias, pues no pueden denunciar o simplemente prefieren pagar ese dinero a cambio de su seguridad, ¿no? Y estar bien. Una de las propuestas que damos para una posible solución de esta problemática sería que haya un mejor manejo de la implementación del Registro Único de Trabajadores de Construcción Civil y así para así poder permitir un mejor filtro para poder hallar a estos pseudodirigentes o pseudotrabajadores que extorsionan y cometen diversos actos delictivos en el sector construcción. Que haya un mejor presupuesto destinado a la División de Protección de Obras Civiles, la DIFPROC, y una mejor gestión de parte de la DIFPROC para darle frente a estas pequeñas y grandes mafias. Quizás también disminuir la flexibilidad en los requisitos para la formación de sindicatos. Esto, por ejemplo, con la afiliación a la CGTP y CTP para tener un mayor control de los sindicatos existentes. Todo claro, sin vulnerar los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque no todos los sindicatos son malos, ¿no? Siempre hay, pero habría que disminuir la flexibilidad un poco. Concientizar y dar apoyo a los trabajadores, tanto obreros como ingenieros o profesionales en la construcción, para que puedan denunciar a los extorsionadores sin temor a represalias. Que haya una creación de organizaciones de la sociedad civil, entre trabajadores y la Policía Nacional, a través de sus servicios de inteligencia,
para desarticular estas bandas, porque como hay obras y en las obras hay dinero, pues es fácil lamentablemente extorsionar a empresarios y a dirigentes, ¿no? Entonces vemos lamentablemente la problemática que existe en nuestra sociedad. Se han visto bastantes noticias en el que han muerto empresarios, ingenieros, trabajadores, ¿no? Entonces es importante poder darle frente a esa situación. Como conclusiones del tema de la exposición tenemos: 1. Es importante entender que la solución de controversias por arbitraje que surjan durante la ejecución del contrato debe ser transparente e imparcial. Las partes deben acordar el tipo de arbitraje y, depende ser el caso, elegir árbitros con moralidad intachable para que la solución sea más eficaz y justa. El Decreto Legislativo número 020/2020 y sus modificaciones al Decreto Legislativo número 1071 vuelve más notoria la percepción de que se está reservando derechos especiales al Estado respecto de un particular. La existencia del Sindicato de Construcción Civil juega un rol muy importante dentro de los proyectos de construcción en el país, ya que busca defender los derechos laborales de los trabajadores, resultado de la negociación entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. El tema de las mafias extorsionadoras existentes en el sector construcción es un problema que ya viene ocurriendo desde hace muchos años, cobrando muchas vidas tanto de trabajadores, empresarios y dirigentes. Lamentablemente, como vemos en las investigaciones policiales, muchas de estas mafias son de los mismos sindicatos, creados para extorsionar y sacar provecho, y no para velar por sus trabajadores. Es así que es necesario tomar medidas que le hagan frente a esa gran problemática, como un mejor control en la afiliación de sindicatos o una mejor organización civil, trabajadores y Policía Nacional, pues no podemos permitir que ese problema siga cobrando más vidas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.